¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Municipalismo, cohesión, despoblación, crecimiento, impulso a lo nuestro y despertar cada mañana con ilusiones de salir adelante. Son algunos de los retos de la provincia de Alicante, del temperamento y del carácter de los alicantinos. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, porque hoy vamos a entrevistar a Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. La provincia de Alicante está en constante crecimiento, reinventándose. Los alicantinos somos así, tenemos un carácter emprendedor que llevamos inoculado en nuestro ADN. Y de esto y de los retos que desde la Diputación Provincial de Alicante tienen para esta legislatura, vamos a hablar con el presidente de la Diputación, Toni Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad. Hola, bien hallados. Muy bien. Enhorabuena, en primer lugar. Es la primera vez que visita nuestro programa ya siendo presidente de la Diputación. Manifestó usted en su investidura unos cuantos retos para esta provincia que tienen que ver con eso, con el emprendedurismo y con el salir adelante en esta provincia, cohesionar el territorio y hacer que todos los rincones se sientan representados por la institución. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Sí, efectivamente, yo creo que además eso tiene que ver con el carácter y el espíritu precisamente de esta tierra, ¿no? De lo que es la provincia de Alicante, lo que somos los alicantinos y alicantinas. Y es verdad que siempre hemos sido gente que ha peleado muy duro, no siempre con todos los vientos a favor y siempre sacando unos resultados extraordinarios, ¿no? Hoy somos la cuarta provincia de España, la quinta en aportación al PIB, cerca de 2 millones de habitantes y por lo tanto una tierra que tiene muchas posibilidades y que tiene que generar también oportunidades porque somos una tierra de acogida donde la gente quiere venir porque somos una tierra de oportunidad. Las características de la provincia de Alicante además son muy particulares, hay pueblos muy cerca unos de otros y después municipios de todos los tamaños. ¿Tiene usted retos por delante, por ejemplo, de los fondos europeos, ponernos en marcha, desarrollar, gestionar esos fondos europeos, la cohesión territorial, combatir la despoblación, que en la provincia de Alicante también es un reto? Tenemos un tercio de los municipios de la provincia con menos de 1000 habitantes. Sí, es nuestro interior, fundamentalmente, ¿no? Y es verdad que es un reflejo de lo que está ocurriendo también en esa España de la que se habla como la España vaciada, pero que a su vez tiene una España rellenada. Y ocurre lo mismo. Yo creo que las comunicaciones son muy importantes para afrontar lo que ya es un reto demográfico. Procurar que la población se fije en aquellos municipios donde hasta ahora ha vivido, dentro de la propia provincia, y facilitar su conexión con aquellos lugares que son al final aquellos que te propician, bueno, pues la oportunidad laboral, la inserción cultural, el estar cerca de la gente, el ocio, el divertimento. Bueno, en definitiva yo creo que tenemos también unos mimbres desde el punto de vista geográfico que nos pueden facilitar mucho esa conectividad si somos capaces de emprender y llevar adelante los proyectos que son obligados. Para eso se necesitan medios, ¿no?, en todos los sitios, para evitar que la gente se vaya de esos pequeños municipios. Sí, ese es el reto de la Diputación. Y muchos de ellos que no son competencia ni de los ayuntamientos, en este caso, ni evidentemente tampoco de la Diputación, que al final es una administración local, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande también. Ahora espero que ese nivel de reivindicación que ya ha decaído, y lo digo bien, pues no tenga que remontarse de nuevo, porque creo que estamos perfectamente alineados ahora no solo en el diagnóstico, sino en las soluciones que hay que aportar a ese diagnóstico con una Generalitat Valenciana por fin mirando a Alicante porque mira desde Alicante. Y por lo tanto yo creo que hemos ganado mucho después de ese proceso electoral del 28 de mayo. Solo falta que otras administraciones empiecen a reconocer la relevancia de esta provincia y sobre todo en lo que es la redistribución de riqueza, porque se habla mucho dentro de los entornos autonómicos y nacional de la redistribución, de lo que es los recursos que se generan en un lugar o que se tienen en un lugar y cómo permean a otros lugares que los necesitan, pero generalmente solo se habla de los aspectos económicos. Bueno, pues Alicante da mucho más de lo que recibe, ser la provincia 52 de 52 en 2 ejercicios presupuestarios sucesivos por parte del Gobierno de España, son una muy buena piedra de toque para entender que esta provincia no está bien atendida porque tiene la mayor parte de las competencias, fundamentalmente de infraestructuras,
y que por lo tanto tenemos que seguir siendo reivindicativos. Dijo usted en su investidura que va a gobernar para todos, dijo, habló en valenciano y en castellano, dijo entre tots ho farem tot, y también dijo que iba a gobernar o impulsar especialmente a los que madrugan, los que se esfuerzan, los que levantan la persiana cada día, los que producen productos, servicios, arte, bienestar en la provincia de Alicante, porque somos así, ¿no? Es una provincia así, ¿no? Porque somos así, porque es realmente hablar de lo que conoces, porque es realmente hablar de tu día a día, de la calle, del esfuerzo que miles de personas realizan como un ritual obligado todas las mañanas. Y al final tener esa mirada con aquellos que son capaces de generar riqueza y redistribuirla de una manera muy eficaz, porque si no, nuestros datos, por ejemplo, de población no sería de crecimiento, sería de decrecimiento, porque si no la gente no vendría. Todos estos le van a exigir que capitanee las reivindicaciones históricas que tenemos en la provincia de Alicante. Hacía usted mención hace un momento, pero es verdad que en inversiones, infraestructuras, en igualdad con otros territorios, en definitiva, tenemos déficit con otras administraciones, con la Generalitat Valenciana, lo hemos tenido también, y con el Gobierno de España. Sí, con todos los respetos, la igualdad ha quedado quizá innoblemente reducida a unos aspectos vinculados al género, ¿no? Y la igualdad redistributiva no está precisamente solo en ello, ¿no? Está en todo lo demás. ¿De qué nos sirve apuntalar una serie de valores si luego precisamente con esos valores no somos capaces de hacer que una mujer, una niña, en cualquier municipio de la provincia de Alicante no tenga las mismas oportunidades que tiene una niña o un varón, un niño, en cualquier otro territorio nacional, ¿no? Yo creo que la igualdad primera tiene que ser entre ciudadanos libres e iguales, y las administraciones procurar que esa igualdad sea real. Y en eso el balance, desgraciadamente, para la provincia de Alicante es, deudor por parte de los demás, ¿no? Ahora que habla de la igualdad, hace unos días el conseller de Educación, José Antonio Rovira, anunció que iba a eliminar la imposición del valenciano en los colegios. Usted es valenciano parlante, usted parla valencià perfectamente. Es la meua llengua. Pero en la provincia de Alicante esto lo tenemos que arreglar, ¿no? Porque nunca había habido un conflicto lingüístico. Siempre aparece cuando se quiere imponer la lengua por personas que a lo mejor no es su lengua madre, a lo mejor no es su lengua de cuna, ¿no? Esto es una paradoja, ¿no? Y yo, como valenciano parlante, como valencià de cuna en la meua llengua, pues els diria que no fa falta que ens imposen la llengua que es nuestra. Que aquí siempre ha habido un bilingüismo cordial, que sabemos muy bien, especialmente en la provincia de Alicante, como ocurre en el resto de provincias de la Comunidad Valenciana, que hay territorios que son plenamente, que su lengua natural es el valenciano, como hay una gran mayoría que su lengua natural es el castellano, y que ambas son lenguas de nuestra tierra y que no se puede imponer una sobre otra, porque al final eso puede provocar en ciertos territorios incluso el rechazo. Y no hay nada peor, ¿no? Una mala política, una mala praxis política, en Valencia sería introducir el clau per la cabota, pues lo que hace es alejar a las personas que viven en un territorio de algo que tienen que sentir como suyo porque es suyo, aunque no lo hablen, aunque no lo practiquen. Yo creo que esa imposición ha hecho mucho daño y ha separado a la sociedad, en este caso especialmente alicantina, ¿no? Donde hay territorios en una misma comarca, hay pueblos, incluso barrios, zonas que son plenamente o en un porcentaje muy amplio son castellano hablantes, y en el otro lado de la calle pues aparece la lengua valenciana como la lengua més propia, ¿no? Y la més usada también. Pues yo creo que siempre habíamos transitado muy bien en esto, y esto es algo en lo que el anterior gobierno de la Generalitat durante 8 años se ha empeñado en crear esa división, y ha desatendido, por cierto, todas las demás cosas que sí nos hacen iguales. Las inversiones en educación no pasan solo por la imposición de la lengua, pasa por las infraestructuras educativas. Las inversiones en sanidad no tienen nada que ver con la lengua. Las infraestructuras no tienen nada que comentarse con respecto a esa cuestión idiomática. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer los deberes, cada administración la que le toca, los deberes que le toca, y no intentar entretenernos a todos con algo que, por cierto, creo que habíamos superado muy bien con unas políticas educativas de inmersión lingüística muy aceptadas por la ciudadanía y que estaban haciendo que el valenciano estuviera
cada vez más presente en esta Comunitat Valenciana. Ejemplos muy pragmáticos de esto que decía los tenemos, por ejemplo, en Elda, Petrer, Aspe, Novelda, Villena, Villar, es decir, territorios tan cercanos que una población sale una lengua y en otra, y se han tolerado históricamente así. Hablando de asuntos propiamente alicantinos, problemas que también se han generado en los últimos años con otras administraciones, está el agua. Hace unos días el Congreso del Agua que se celebró en Cox planteaba de nuevo esas reivindicaciones, optimización del agua, reclamar el agua con ahínco a las administraciones, pedir que no se discrimine y que no se recorte más el trasvase Tajo Segura, y anunciaron precisamente la Diputación y la Generalitat Valenciana ir de la mano para presentar esos recursos. Ya presentó uno la Diputación hace unas semanas, para combatir estos recortes del agua. Bueno, por fin, 8 años después, volvemos a estar alineados en lo que es una realidad angustiosa y angustiante para la provincia de Alicante, ¿no? Y es que tu propio gobierno autonómico se ponga de perfil cuando otra administración lo que hace es recortar una tras otra la aportación que hace un trasvase tan importante como el Tajo Segura, que es un trasvase histórico, pero es que en España, en la península ibérica, en España y Portugal, operan decenas de trasvases sobre los que nunca se ha puesto el acento, que están funcionando con normalidad, que son fruto de muchos pactos del agua, entre otros el Plan Hidrológico Nacional, que se respetó ese Plan Hidrológico Nacional en las cuencas del Ebro con respecto a Cataluña y a otros territorios, pero lo que había que sesgar entonces era el agua para la Comunidad Valenciana, y en ese empeño persisten, y ahora con un trasvase que es muy necesario. La lucha contra la desertización, la sostenibilidad ambiental, que nosotros entendemos además como ambiental, social y económica, y si no, no será sostenibilidad, la lucha debe empezar precisamente en un territorio que si no está desertizado es gracias a la agricultura. Talar 50 millones de árboles, acabar con 50 millones de árboles que producen una de las mayores huertas de toda Europa, por una acción sectaria, caprichosa, no sostenida en ningún informe técnico, y hacerlo por más de 20 ocasiones, como ha hecho el último gobierno de España, el que hay ahora, con respecto al Tajo Segura, pues parece que no es apostar por la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hay algo más ahí, ¿no? Y al final siempre se paga, todas esas circunstancias siempre la pagan los mismos, la misma cuenca receptora, ¿no? Que además no es solo la provincia de Alicante, que son la región de Murcia, que es la provincia de Almería, y al final yo creo que es una reflexión que hay que hacer muy amplia, porque si hay una tierra que ha trabajado porque no la tenía, ha invertido, se ha esforzado por el mejor uso del agua, precisamente es la provincia de Alicante. Lo ha hecho siempre. Y por lo tanto no es de recibo que porque aquellos que no invierten, que no cuidan y no les interesan los pactos nacionales, pongan como objetivo limitar el agua de esta tierra, pues haya un gobierno de España que desde el sectarismo opine como ellos o actúe, incluso a veces superando las expectativas que tenían esos territorios. ¿Y qué planes tienen? ¿Qué van a hacer de la mano la Generalitat y la Diputación de Alicante? ¿Qué pueden hacer? Bueno, mantenemos vivos los recursos que teníamos planteados, algunos de ellos reclamando la suspensión, porque vamos a llegar tarde. Va a llegar tarde no la provincia de Alicante, y con ella no la Comunidad Valenciana, sino va a llegar tarde España como territorio nacional, ¿no? Lo que estaba señalando es que hay ciertos daños que no son colaterales, que son directos, que se generan en este territorio simplemente por la elevación del caudal ecológico. Eso es un eufemismo total, ¿no? Porque la subida del caudal ecológico simplemente a 1 metro cúbico por segundo son 28 hectómetros cúbicos al año de pérdida de agua o de no trasvase de agua o de no recepción de agua para la provincia de Alicante, y porque eso supone, por ejemplo, todo el agua que necesita embalsar la Marina Baja en cualquier momento para garantizar el agua hasta el verano siguiente. Eso traducido a que quizás se ha focalizado mucho el debate del agua en la agricultura, que no todo el mundo se ve representado en ella. La agricultura es vida, es una de las fuerzas y fortalezas de esta provincia, pero también está en riesgo el agua de la industria, está en riesgo el agua de una industria tan importante como pudiera ser el turismo, y está en riesgo el agua de boca, que otros territorios lo han vivido ahora por la sequía. Vengo recientemente de estar en Andalucía, donde cada uno gestiona el recurso agua como quiere, pero donde hay duchas en la playa que funcionan con agua potable.
Eso no ha ocurrido en la provincia de Alicante en la historia. No sé si alguna vez ha pasado, pero No creo que haya pasado, no creo que haya pasado, pero no desde que estamos nosotros al menos en la tierra, ¿no? Bueno, eso ocurre también en el norte, en la cordillera cantábrica, bueno, en sitios donde el agua, parece que hay que ser generoso con el agua, pero solo cuando hablamos de ciertos continentes, porque nos conmueven el corazón. Pero el uso racional del agua, si hay un paradigma en el mundo, está en la provincia de Alicante. Se ha hecho un esfuerzo enorme para, bueno, tener agua donde no la había, gestionar el agua como la gestionan muy pocos, y todo ello para devolver al planeta en forma de sostenibilidad también muchísima riqueza y redistribuirla. Hablando del agua, ahora siendo presidente de la Diputación, que está recorriendo toda la provincia de Alicante, se habrá encontrado también, y a colación del 4º aniversario de la Dana de la Vega Baja en 2019, que quedan todavía muchas cosas por hacer, ¿no? Estos días ha estado usted por la Vega Baja y se ha percatado, ¿no? De que es que esto no va de mensajes y de titulares y de medios de comunicación y de qué nombre le pones a algo, ¿no? Esto va de inversiones reales. Además de inversiones reales fundamentadas en los estudios. Hay mucha academia acerca del agua, hay mucha ciencia, mucha innovación en nuestra tierra con relación al agua, especialmente vinculada al consumo humano, pero también a la agricultura, sobre todo a la agricultura. Y yo lo que creo es que hay que hacer caso de ello. Y hay que invertir, y no pasa por anunciar un paquete de millones para atender una comarca, como en este caso la Vega Baja, metiendo en ese paquete de millones, porque fruto de la Dana voy a hacer 3 colegios y 2 institutos, o 6, me da igual, que estaban en mi competencia como Consejería de Educación. Ese es el reproche mayor. Hubiera habido lluvia o hubiera soplado el viento. A ese plan de la Renace que tenía infraestructuras que no tienen nada que ver con... Sí, y que ha acabado sin sustanciarse en nada. Y ahora, este fin de semana, el temor en la Vega Baja era que el pasado jueves o viernes, al entrar la nueva alerta, era que sin haber hecho ninguna infraestructura de las que se comprometieron para paliar los efectos de una Dana futura hace ya 4 años, pues no ha llegado casi nada, ¿no? Prácticamente nada. Por lo tanto, nada hemos avanzado. Sí, lamentos, fotografías, mensajes, pero mire, no es ser crítico con el anterior gobierno autonómico, pero es simplemente plantear cuál es la carta de servicios, qué infraestructuras han creado y en qué se han gastado el dinero. Desde luego en el Vega Renace, nada que tuviera que ver con la realidad vivida en aquella... Una de las primeras promesas cumplidas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Nos va a ir mejor a la provincia de Alicante, esta provincia que estamos dibujando de emprendedurismo y de mucho movimiento? Nos va a ir mejor seguro, porque de entrada tenemos un gobierno de la Generalitat Valenciana que en realidad representa porcentualmente, de forma muy acertada, lo que esta provincia aporta al conjunto de la comunidad. De entrada ya el diagnóstico no puede ser mejor. Si al frente del tenemos a Carlos Mazón, que además ha hecho una magnífica gestión de la Diputación Provincial de Alicante, que tiene un claro análisis y diagnóstico de lo que necesita nuestra tierra y que ha comenzado por iniciar procedimientos para igualar, para que haya igualdad, para que la economía esté en el bolsillo de los contribuyentes. Por ejemplo, este anuncio confrontado a otro que ya está materializándose, como es la supresión de la mal llamada tasa turística. En sí mismo, el anuncio de la supresión de ese nuevo impuesto, penalizando el turismo regulado, ya es muy bueno para los mercados emisores contra los que se estableció ese impuesto. Ya lo viene diciendo estos días Carlos Mazón, que Nuria Montes está trabajando para eliminar ese impuesto y que ni siquiera se ponga en marcha a principios del próximo año, que es cuando estaba activado para iniciarse. Efectivamente, ya se inició el expediente del que hablábamos de, bueno, eliminar ese impuesto que podríamos llamar a la muerte, en el que, bueno, pues parece que es de gran lógica que lo que estaban haciendo otras comunidades autónomas lo podamos hacer nosotros, y además hacerlo desde el 28 de mayo, creo que tiene su sello de la palabra se cumple, los compromisos están para cumplir. Con ese carácter retrospectivo. Me refería a la tasa turística también, que al final no entrará en vigor. Pues fíjese que ahora que parecemos una comunidad autónoma, decía un titular estos días, la Comunidad Valenciana se convierte en una de las más baratas para heredar. Recordamos que se estaba pagando probablemente uno de los impuestos más injustos, de las sucesiones, pagando por lo que heredamos de nuestros padres o de las personas que nos han querido dejar aquellos bienes.
Fíjese que estos días Esquerra Republicana de Cataluña le está poniendo a Pedro Sánchez, al presidente en funciones, ya en una hipotética negociación de cara a la próxima investidura, que si quiere el voto favorable de Esquerra Republicana, aparte de la condonación de la deuda a Cataluña, están pidiendo también una política fiscal igual en toda España. Yo los para ellos. Y ahí apostillamos, seguramente eliminando todas estas medidas de comunidades autónomas. Bueno, una política fiscal para toda España que nos igualara a toda España a esa fiscalidad especial que tienen, por ejemplo, catalanes y vascos. Porque no cabe otra. No, aquí lo que molesta es que hayan territorios que tengan capacidad de decidir. Y lo hacen dentro de la Constitución, y lo hacen dentro de la ley, como es este caso, el nuestro, el de la Comunidad Valenciana, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que por cierto es pagar por lo que heredas porque es tuyo, por lo que ya han pagado quien te ha dejado esa herencia, que en este caso son tus padres, ¿no? El cónyuge, o tus hijos. Los hijos. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay territorios que cuando quieren dar lecciones y lanzar mensajes, pues lo que deberían preguntarse es si la deuda histórica no es la de ellos con el resto de España, a tenor de la escasa inversión que ha habido. Por ejemplo, hablemos de la provincia de Alicante. ¿Por qué Alicante es la 52 provincia de 52 por 2 años consecutivos en impuestos revertidos, en inversiones, en infraestructuras en nuestro territorio, con lo mucho que contribuimos? Quinta provincia de España dentro del PIB. Por cierto, solo una provincia de Cataluña. Y por lo tanto, bueno, pues ¿cuál es la fiscalidad que hay que operar? Al final de todo esto, los que menos recibimos también podremos decir algo, ¿no? O solo van a haber pactos unilaterales en territorios pretendiendo que se den en el marco de la igualdad. Hay que hablar de igualdad, pero de igualdad real. Esta política última de confrontación que está practicando este gobierno en funciones, que ha venido practicando durante estos últimos años, está generando pequeños reinos en España. Es decir, esa confrontación está llegando a generar esas desigualdades entre territorios. Bueno, está generando ya las desigualdades, pero hace mucho tiempo. En la propia fiscalidad de cada territorio, por denominarse, por atribuirse que lo histórico en ciertas circunstancias es lo que marca una fiscalidad o una retribución por parte del Estado diferente al resto de territorios, ¿no? Aquí no operamos por población, no tenemos ni siquiera la representación en función de la población, por ejemplo, en el Congreso y en el Senado, ¿no? Hay quien un diputado cuesta muchísimos más votos, por lo tanto muchísimos más ciudadanos motivados a votar para un mismo diputado que otros territorios donde con menos ciudadanos motivados y votando, pues sacas el mismo número y el mismo voto al final en el Congreso o en el Senado, ¿no? Yo creo que no hay que repensar tanto. Esto no es que puedan aparecer nuevos reinos, se trata directamente de que hay quien no quiere encajar en una democracia que ha demostrado al mundo que se puede hacer una transición ejemplar, que podemos gozar de un espacio de libertad como nunca hemos tenido, que gozamos de una democracia plena. Y eso yo creo que el TIC, en realidad ideológico, se llamen como se llamen, lo tienen esos partidos y sus dirigentes, que en realidad están en otra época y espero que no vuelva, ¿no? Porque es la imposición por imposición y la distinción de las personas, da igual que sea por el color, por la lengua o por el tamaño. Al final es no creer en la igualdad y nosotros apostamos por la igualdad. Un par de cosas de la actualidad, un par de apuntes de la actualidad. Han comenzado la semana con los bonos consumo, presentándolos de Alicante, pero ya algunos municipios ya están también poniéndolos en marcha y activándolos. Esta es una buena medida para la reactivación de la economía en la provincia de Alicante. Usted que recorre los municipios alicantinos, ¿cuál es el tanteo que encuentra? A mí me encantaría que todos los ayuntamientos también aportaran recursos a estos programas de la Diputación, lo que sacaran los suyos propios. Es verdad que la Diputación está haciendo un esfuerzo inversor, porque es una inversión. Con esta vía del bono consumo se propicia que el contribuyente, que las personas, que los ciudadanos tengamos más recurso económico a la hora de adquirir nuestros productos o servicios y que eso además se focalice en un gasto y por lo tanto en una mayor facturación de los establecimientos de nuestra localidad. Yo creo que es bueno, el ingenio perfecto de una economía
no es exactamente eso, pero una economía circular, ¿no? Porque hablamos mucho, sobre todo en las redes sociales, de la proximidad, de la cercanía, de va a cerrar... Esto fomenta eso, esto fomenta... Sí, va a cerrar, pobre autónomo librero que va a cerrar la librería, pero yo voto una opción política que es capaz de tener unos impuestos para autónomos que no los tiene ni siquiera el Reino Unido, ¿no? Entonces, y hay que comprar en el comercio de proximidad porque va a cerrar esta librería, ¿no? Luego vemos cómo proliferan las... La librería va a cerrar porque no hay autónomo que soporte al gobierno actual de España con los impuestos que le ha puesto a los autónomos, porque estos no pueden hacer frente ni siquiera al coste energético, porque la cesta de la compra cada día está más cara, porque es imposible generar riqueza desde la pobreza, porque no hay que combatir la riqueza ideológicamente como hacen algunos partidos políticos, incluso estando en el gobierno o especialmente cuando están en el gobierno. Lo que hay que combatir es la pobreza. Lo que hay es que igualar por arriba, no por abajo. Y por lo tanto el bono consumo es una inyección en el bolsillo del contribuyente, de los empadronados en cada municipio, para que consuman en el comercio o en el establecimiento y producto y servicio de proximidad en su localidad. Creo que es una muy buena iniciativa. Son 20 millones de euros prácticamente los que en este momento hay repartidos en los 141 municipios de la provincia de Alicante y por lo tanto miles, decenas de miles de alicantinos y alicantinas que están viendo también con esta modalidad que allá donde se les suben los impuestos, que allá donde no se hace nada para paliar el incremento permanente de la cesta de la compra, pues hay una administración, en este caso la Diputación Provincial, que te ayuda a que todo eso pues, pueda transitarse con mayor tranquilidad. Sin duda incentiva, lo digo por propia experiencia, incentiva la compra y a veces con los bonos de consumo uno es capaz de comprar aquello que a lo mejor se hubiese resistido a comprar si no los tuviera, ¿no? Aquellas cosas. Hay libertad y por lo tanto cada uno, primero cada ayuntamiento puede modular a qué, cómo quiere y cómo lo tiene que organizar. Claro, le quería preguntar también por el tram. Se conmemora el 20 aniversario del tram en Alicante, se ha ido expandiendo poquito a poco. Todavía, esto depende de la Generalitat Valenciana, pero es verdad que todavía faltan algunos municipios del extrarradio de Alicante por estar bien conectados con el tram. No sé qué, y nos queda la estación de Luceros para conectarse con Renfe. No sé la Diputación qué papel juega aquí y cómo articula. Vamos a ayudar en todo lo que podamos. Es verdad que lamentablemente, y volvemos a lo mismo, ¿no? En los últimos 8 años no ha habido una conexión racional con nuevas líneas o con la continuidad de aquel tram que llegó a conectar la línea 1, por ejemplo, entre la Plaza de los Luceros, entonces Portal del Mar, primero, hasta el Campello, y luego desde la Plaza de los Luceros hasta Benidorm, finalizando la línea 1. Y bueno, nunca más se supo de la conexión hacia el norte, porque en realidad el tram nace como un tren-tram en lo que era el conocido como Trenet de la Marina. Sí. Porque el Trenet tenía un sentido, que era la conexión de las dos marinas. Y nació un poco como reivindicación para que no se cerrase el Trenet. Sí, porque el Trenet iba a desaparecer en realidad, con una pésima gestión, y hoy en estos días se está recordando precisamente la génesis y la consecución de esos hitos, que son logros, que son grandes éxitos. Son 20 años en los que es verdad que en los últimos tiempos poco se ha modulado en esa operativa. Volvemos a lo de siempre. No se trata de hablar de movilidad sostenible, se trata de hacer cosas para que la movilidad lo sea, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que hay un gobierno valenciano ahora que tiene muy claro, como decía al principio el diagnóstico. Creo que vamos a vivir nuevos momentos para dentro de un tiempo sentirnos muy felices de que la movilidad se ha operado correctamente y se puede valorar como un éxito que hoy sean millones los pasajeros y pasajeras que utilizan el tren-tram para hacer recorridos donde evitamos el vehículo propio, donde eliminamos contaminación, donde hacemos uso de un transporte colectivo, que además es de los más sostenibles. Y permitimos ese turismo de proximidad, que también es muy bueno en la comunidad también valenciana. Está muy bien, también Hablando está muy de turismo, andamos con el inserso paralizado. Y esto está generando graves problemas a los hoteleros. Esto es la crónica de un fracaso anunciado, del fracaso de Pedro Sánchez. Y se veía venir, y se ve venir año tras año. Quien no sabe gestionar debería dar un paso al lado y dejar pasar a alguien que tenga clara la gestión. El inserso a veces se penaliza como mensaje porque va dirigido a personas mayores. Bueno, es curioso que quienes más lo penalizan son aquellos que dicen estar al lado de estas personas, ¿no? Que tienen una cierta edad, que ya han merecido su jubilación, que llega el momento de disfrutar. Pero el origen del inserso en realidad tenía una doble visión y una doble dirección, con todos los aciertos, años 80,
contribuir a la desestacionalización de ciertos destinos que generan una gran masa de oportunidad, que tienen unos establecimientos, unos productos turísticos, que les acompaña la climatología y que son muy atractivos y que la gente disfruta mucho yendo a ellos. Y eso es una vacuna para el alma, reduce el gasto sanitario, la felicidad, genera felicidad. Muchas veces eso, ¿no? Bueno, pues qué barata es la felicidad con un programa, por ejemplo, como el Inserso. ¿Qué ocurre? Que en realidad también se está contribuyendo a que haya personas que puedan fijar su residencia en una población que se dedica al turismo o en un destino turístico, y al final hay una economía que permanece en la tierra. Luego nos quejamos de que tras la capacitación, bueno, pues hay personas que deciden cambiar de lugar de trabajo, de residencia, etcétera. Hay empresas multinacionales que generan muchísimo menos empleo que la actividad turística, que reportan muchísimo menos economía al bien común y redistribuyen menos la economía, y sin embargo aquellos que dicen estar en contra de las grandes fortunas son capaces de, con nuestros impuestos, inyectar economía en esas multinacionales que mañana pueden decidir deslocalizarse y marcharse a cualquier otro país del mundo. Que estrangulan con los precios a los hoteleros. Eso el turismo no lo hace. ¿Puede hacer algo la Diputación por echar una mano, por intervenir? Lo estamos haciendo en este momento, y al hilo de lo que ya ha anunciado la consellera de Turismo e Innovación, Nuria Montes. La Diputación tiene un programa que suma recursos para que los hoteles no cierren o no se cierren a recibir los programas del Inserso, porque hay una economía en el entorno del establecimiento hotelero, una economía local en los destinos, que trabaja y vive gracias al cliente del Inserso. Un hotel posiblemente planifica estar abierto todo el año porque hay un momento en el que va a arriesgar, teniendo un 40 o un 60% de ocupación con el programa Inserso, a esperar clientes que le llenen y le completen el alojativo. Si no está ese programa, ese hotel tiene que hacer su economía y seguramente cerrará sus puertas. No va a penalizarse nadie más que directamente el empleado de ese hotel. El empleado, la empleada, toda la cadena de valor. Todos los que tenemos la fortuna de vivir del turismo sabemos que el turismo es mucho más que un negocio de un empresario. Pues Toni Pérez, muchas gracias por haber venido al programa de hoy para hablar de estas cosas tan apasionantes como son nuestro territorio en la provincia de Alicante. Nos consta que es usted un amante del municipalismo. Empezó su campaña electoral en la huerta de Benidorm y allí ya también hablaba de la tierra, ¿no? Y de esas raíces que hay que echar en el lugar donde uno vive. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Hablaremos más veces, tenemos 4 años por delante. ¿Cuántas podamos? Así que hablaremos del desarrollo, del crecimiento y del impulso a esta provincia. Muchas gracias. Y de todo lo que haremos. Muchísimas gracias a ustedes. No se vayan, volvemos enseguida. Vamos a analizar estos y otros asuntos de la actualidad aquí, en Alicante Actualidad. Hasta ahora. Una vivienda dotada de un mejor aislamiento térmico consume menos cantidad de energía, ya que la temperatura se conserva mejor. Gracias a un proyecto de rehabilitación térmica, es posible reducir hasta la mitad de la factura de la calefacción, con lo que el coste de la obra se amortiza en pocos años. Impimur, la solución al ahorro en calefacción y aire acondicionado. Visítanos en impimur.com. Los guerreros de terracota de Xi'an llegan a España en una exposición única, con 130 piezas originales seleccionadas en los mejores museos de China. Un recorrido lleno de hallazgos científicos por el fascinante reino de ultratumba del gran primer emperador de China. Descubre el misterio de los guerreros eternos en una experiencia irrepetible en el MARC, Museo Arqueológico de Alicante, Diputación de Alicante. Una manera diferente de conocer nuestras raíces es a través de nuestra gente. Cada lunes Fernando Sepulcre habla de historia, costumbres, actualidad y de esas otras cosas que solo se plantean en Sons Fils del Poble. Por eso este programa triunfa, ¿no? Claro. Porque desde un punto de vista muy positivo, pues se abordan los temas que son importantes para Alicante. Sons Fils del Poble, un programa imprescindible de la televisión de proximidad. Sons Fils del Poble, con Fernando Sepulcre. Lunes a las 9:15 de la noche en 12 TV, la televisión de Alicante.
Continuamos en esta segunda parte del programa. Vamos a analizar algunos de los aspectos de la importancia de la institución provincial Diputación de Alicante y hablar de otros asuntos. Lo hacemos con Lisardo Gabarre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisardo? Buenas, Alder, ¿cómo estamos? Muy bien, vamos a analizar la institución de la Diputación de Alicante. Interesante la entrevista con Toni Pérez, la cantidad de cosas que hemos abordado y todavía nos quedaban algunas en el tintero, pero ahora que desde Alicante estamos poniendo el foco en las instituciones, en la Generalitat Valenciana, creo que has estado tú hoy también viendo a ver cómo organizamos algunos aspectos para Alicante. Hemos estado con Esteban, con el director general de Diversitat, donde le hemos explicado, le hemos expuesto nuestro trabajo en la provincia. Y no sé si sabéis que también estoy con Valencia Castellón, con temas con la línea gitana, con el deporte. Y le hemos dado un proyecto muy educativo dentro de la línea gitana, que, como dije en su día, basta ya de despilfarro y el dinero tiene que ir bien gastado para fomentar pues, a los chavalines. Al objetivo final. Al objetivo final. Sin quedarse por medio. Pozos por en medio. Por el camino. Al objetivo final. ¿Has encontrado cercanía en la Generalitat Valenciana, en la nueva Generalitat Valenciana? Me he sorprendido de la reacción del nuevo director. Creerme que es súper cercano. La otra vez nos tiraron de allí, el grupo pasado, nos tiraron de la mesa. El Botanic. El Botanic, nos tiraron de la mesa de Diversitat. Iba conmigo Michel Chávez y Eliseo, y la verdad que es que nos quedamos sorprendidos hablando de radicalismo, de que el PP es radicalismo. Hostia, pues he encontrado totalmente diferencia. Hemos estado hora y media de reunión, la otra vez estuvimos 35 minutos escasos. Y nada más. Bueno, lo que es menester que ahora os hagan caso. Es verdad que se agradecen las buenas palabras, las buenas formas, la educación, que nunca está de más en ningún caso. Y ahora lo que creemos en las buenas políticas. Ahora lo que hace falta es que os hagan caso, ¿eh? Que el próximo programa vengas y digas, oye, pues ya hemos empezado a hacer cosas. Aquí está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, Andrés. Una semana más, un día más. Pues aquí estamos para intentar esclarecer, si podemos esclarecer algo, porque oye, eso está difícil. ¿Has escuchado a Toni Pérez hablar de la Diputación de Alicante, del municipalismo? Es un hombre enamorado del municipalismo. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que la escuela que él tiene de Benidorm, pues claro, la puede aportar perfectísimamente a lo que es el resto de provincias. Benidorm es una gran ciudad, pero claro, es un pueblo, ¿eh? Sí, sí, pero es una gran ciudad. Pero es un pueblo. Bueno, es decir, al final tiene siendo un pueblo, costumbres de pueblo. Siendo un pueblo, Andrés, siendo un pueblo, tú fíjate, cuando era un pueblecito de pescadores, sí, lo que ha llegado a ser Benidorm gracias a don Pedro Zaragoza Ors, sí, que fue bueno, el pionero, el que vislumbró desde un principio y visionó que Benidorm iba a ser diferente en la provincia de Alicante. Y así es. Una reflexión a todo esto y de la cantidad de cosas que hemos hablado con Toni Pérez, pero ¿cómo veis la institución, Diputación de Alicante, como institución necesaria? Tú vienes ahora de la Generalitat, hablamos del gobierno de Carlos Mazón que dirige la Generalitat. ¿Necesitamos que una diputación esté fuerte para poder defender los derechos de la provincia? Por supuesto que sí. Y tratar de conseguir pues todo lo que sea beneficioso para esa provincia a través de los contactos, de las entrevistas, a través de todo cuanto sea positivo para la provincia a la que se está representando. Aunque dice Carlos Mazón que que comienza, dijo el otro día, queda inaugurada la temporada de inversiones en Alicante, ¿no? Algo así. Que es verdad que probablemente va a ser la Generalitat más alicantina que hemos tenido de los últimos años. Sí. Pero sigue siendo necesaria, ¿tú crees? La Diputación es súper importante para los municipios alicantinos. Es la entidad que más nos representa, porque es más cercana a todos los pueblos y a todos los ayuntamientos. Creo que la Diputación hace un trabajo, excelente. Cosa que los 8 años que ha estado el Botanic no puedo decirlo lo mismo. Bueno, la Diputación de Alicante lo que ha hecho ha sido de muro de contención con el Botanic. Fue la que paró más de un golpetazo y fuerte. Evitó que se hiciesen abusos de competencias. El Botanic pretendía hacerse con algunas competencias. Algunas competencias que no le correspondían en absoluto porque eran de provinciales y en cambio las querían asumir ellos como una deportes, como una forma de realmente suya, ¿no? Bueno, como dice, cada maestrillo con su librillo y vamos a trabajar todos juntos por sacar esto adelante. Cosa que en muchas ocasiones el anterior gobierno autonómico pues parece que no lo tenía
en cuenta. Se agradece la cercanía del nuevo gobierno de Carlos Mazón, se agradece que estén por aquí, ya en el tiempo que llevan ya han venido bastantes consellers de justicia, de innovación, de sanidad, de transportes. Estuvo el otro día con el 20 aniversario del tram. El propio Carlos Mazón viene bastante a menudo, pero es imprescindible la Diputación. La Diputación es una herramienta súper útil, porque bueno, la Generalitat lo que tiene que darse cuenta que tiene que trabajar al exterior de las diputaciones, tanto Alicante, Valencia, Castellón, para donde no llega las diputaciones puede llegar la consellería. Entonces, creo que las cuatro personas encargadas de llevar la Diputación como consellería deberían estar de acuerdo a hacer un plan para Alicante y Castellón, que son las dos ciudades más sufridas en el tema de la economía. Las provincias más sufridas, es sufridas en gastos. Hombre, y Alicante con respecto a los presupuestos generales del Estado, pues todavía más. Aún estamos con la memoria histórica de la economía. Nos va a tocar este año también. Eso es otro capítulo que creíamos que en el gobierno anterior, afín al gobierno nacional, pues iba a tener pues más presencia en cuanto a los presupuestos, en cuanto a dinero se refiere, y la verdad es que pues han quedado muchísimas horas, muchísimas cosas por hacer, muchísimas horas perdidas, diciéndonos que esto se iba a conseguir, que esto se iba a hacer, pero que había que dar tiempo al tiempo, que tal. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, pues nos hemos encontrado, o se han encontrado, en el nuevo gobierno autonómico, que no había ni un solo euro en las cajas correspondientes para hacer frente a un montón de cosas. Infraestructura, educación, construcción de no sé cuánto, tal. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Eso le ha pasado ahora al nuevo gobierno de Carlos Mazón cuando... Claro, por eso digo que con los anteriores o nos engañaban como chinos o tenían una facilidad extraordinaria para decir que había dinero. Y fíjate que Carlos Mazón ha anunciado algunas infraestructuras para Alicante, como la conexión del tram, a colación del otro día, el acto del 20 aniversario del tram en Alicante. Ha anunciado la conexión de Luceros con Renfe, que la va a agilizar, va a poner en intentar, marcha. pero claro, ya estamos con el primer problema. Choca con el gobierno de España. El primer gobierno, exacto. Está esperando que le den permiso a DIF para poder hacer, actuar allí, la estación intermodal que se Claro, tiene que y hacer es que allí. de ese modo podría agilizar también la construcción de la intermodal, porque si no es así, ¿para qué quieres comenzar una obra si no va a tener una finalización en donde tiene que finalizar? Y los trazados hasta Muchamel y hasta San Joan de Alacant, que San Juan, Muchamel y tal. Unas reivindicaciones también históricas, y de repente ha salido el ex Botanic diciendo eso ya lo dejamos nosotros preparado. Sí, pero el primer año lo dijisteis que ibas a llevarlo a cabo, pero es que han pasado 4 años y no habéis hecho nada, no se ha hecho nada. Que han sido 8 años, 8 veces. Yo me estoy refiriendo a los últimos 4. No, digo, 8 veces he ido yo al anuncio de Chimo Puig de la conexión de la intermodal. Sí. con esto. ¿Tenemos que resignarnos a que gobierne Pedro Sánchez en España? ¿Y esto resignarnos también a que la provincia de Alicante siga estando a la cola de las inversiones? No. Yo creo que va a haber elecciones. Sigo diciendo que va a haber elecciones. No sale Pedro Sánchez. ¿Repetición? Repetimos elecciones. Bueno, si se repiten elecciones, puede que tengamos más de una sorpresa. Yo no sé, más de una sorpresa. Yo creo que nos vamos a enero, febrero las elecciones, ¿eh? No, nos metemos a finales de enero. Sí, finales de enero más o menos. Pero mira, es que, aunque me aparte un poquito del tema, la verdad, hoy han comenzado, yo he sentido, no sé, yo me pongo, mira, estoy ahora mismo erizándome, ¿no? He sentido una frustración tremenda, porque yo quisiera que alguien pudiese decir de verdad si fue así o no. Un par de notas que yo tengo aquí que me dicen, ¿qué fue antes? ¿El valenciano o el catalán? Estás pasando de tema, ¿no? Sí, pero por lo del Congreso de los Diputados. Por lo del Congreso de los Diputados, para que veamos hasta dónde llegan por conseguir objetivos que no. Porque no hay una sola
lengua o haya 3 lenguas cooficiales. Hay muchas más. Hay muchas más. Mira, y en concreto, perdóname, atento, porque el Parlamento Europeo ya están diciendo un momento. No, que que esto ya no es momento. hay Que más queda- de 60 lenguas cooficiales en la Unión Europea que están diciendo, hombre, si ponéis el catalán tenéis que poner la mía también. Por eso yo decía yo, mira, me refiero sobre todo por el catalán. O sea, está claro, ¿no? El primer diccionario que se puso en práctica en nuestro país, en cuanto a valenciano-catalán, el valenciano fue en 1472. Hombre, y tenemos ahí la gran obra maestra de la literatura caballeresca de la Comunidad Valenciana, que es el Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc. Con Janot Martorell, que el- viene citado en el Quijote de Cervantes. Exacto, mira, y el catalán, Fue anterior. el catalán fue en 1503, o sea, ya hay una diferencia de años. La primera gramática fue valenciana en el 1570, mientras que la catalana fue en el 1814. La primera Biblia impresa en el 1477, la catalana en 1832. Literatura... Esto me viene muy bien, Rafa, me viene muy bien porque precisamente quería sacar el tema. Hemos salido a la calle a preguntar, estamos hablando un poco de esto a colación de lo que dijo Carlos Mazón sobre la reunión que ha tenido con la presidenta de la Agencia Valenciana de la Lengua, a la que le ha pedido que nos lo cuente Gorka Cárdenas. Gorka, ¿qué es lo que ha pedido Carlos Mazón a la presidenta de la Agencia Valenciana de la Lengua? ¿Qué tal, Andrés? Carlos Mazón ha pedido a la presidenta de la Academia de la Lengua Valenciana que flexibilice el valenciano, porque dice que no es lo mismo el valenciano que se habla en pueblos de Castellón, Valencia o Alicante, donde, por ejemplo, en la Vega Baja han adaptado ciertos términos, ciertas palabras entre amigos, en los bares, en las huertas, y por eso pide que sea más sensible con el uso del lenguaje. Vivo y comparto pues la lejanía de muchos valencianos, con que haya uno solo ya son demasiados, ¿no? Con sus instituciones en general y con los que hablan de nuestra lengua en particular. Creo que es momento de abrir los brazos o de reabrir los brazos, y creo que hay mucho avance que de manera conjunta, de manera positiva, de manera no polémica, pero de manera integradora creo que podemos avanzar, y yo le voy a plantear a la presidenta de la Academia que abramos una temporada de brazos abiertos para muchos valencianos que se han sentido demasiado lejos de su academia, de las normas, de este rigor que no se compadece mucho con lo que vemos en las calles todos los días, ¿no? Y con lo que se habla en las casas, lo que se habla en la huerta, lo que se habla en el campo. Y creo que tenemos que saber maridar las dos cosas, porque si no, seguiremos tolerando que algunos digan que hablamos catalán, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y nuestro estatuto es muy claro y nuestro corazón también. Cada vez que se hable de lenguas cooficiales en España, en Europa o en cualquier parte del mundo, para enumerarlas, para promocionarlas, para defenderlas o solo para recordar las que hay, cada vez se habla de las lenguas cooficiales en España, que hacer el valenciano de manera autónoma. Porque si no se hace eso, lo que se está es incumpliendo el estatuto, que es tanto como incumplir la Constitución. Así que, en cualquier caso, se vaya por donde se vaya, se pretenda lo que se pretenda, cuando se habla de lenguas cooficiales se cita el valenciano, y no se citan unos y luego alguien se olvida del valenciano, ¿eh? Y tampoco se dice que aquí se habla catalán barra valenciano, nada menos que tenemos un expresidente de la Generalitat que dice que aquí se habla catalán barra valenciano. ¿Tú parles valencià, Sardó? Poquet. Yo escucho y me mola escuchar. Se dice pronto para escuchar y tardío para hablar. Yo respeto mucho al valenciano, respeto a mis amigos, respeto a la gente de los pueblos, pero creo que la cultura valenciana, la lengua valenciana, es una cultura muy bonita para que 4 estudiosos quieran manipularla y la quieran desgastar hacia los demás ciudadanos. Y sobre todo academizarla en exceso, ¿no? Sí, Que lo que viene a decir Mazón es, oiga, hay que flexibilizar un poco esto, ¿eh? Porque en Monóvar hablan un valenciano diferente al de Petrer, distinto al de Novelda, muy distinto al de Orihuela. En Orihuela casi no se habla. No, solo en la personas. partida. ¿Cómo se llama? ¿Malvarroja? La Malvarroja, sí. O sea, solo es. en algunos Pero mira, fíjate que la primera literatura relevante es valenciana, y es entre el siglo
XV y el siglo XIV, mientras que la catalana es del XIX. Vosotros, un poco en relación a lo que viene a decir Carlos Mazón, ¿qué pensáis? Es decir, hay que flexibilizar ese valenciano. Sobre todo él lo viene a decir porque, claro, luego a las oposiciones, luego hay gente que va a las oposiciones y yo he conocido valencianoparlantes de cuna que nacieron con sus padres valencianoparlantes y han ido a un examen y lo han suspendido. Claro, claro. Porque digamos que lo que se da es catalán, no es valenciano, cuando el valenciano tiene su propia gramática. Lo que pasa que a alguien pues no le sienta bien que esa gramática se dé a conocer y se estudie, y te ponen por delante la catalana porque está por encima de... Pero es como todas esas cosas, que resulta que la paella o los arroces son catalanes. De toda la vida. O la isla de Tabarca. Pero la isla de Tabarca. Por favor, o la isla de Tabarca. Ahora, cuando un escultor hace una escultura, ¿qué está haciendo con la escultura? Es una belleza, ¿no? Pues el valenciano es una belleza que tienen que practicar todo el mundo, pero no adoctrinarlos a un lenguaje y una academia donde para ser un cirujano no te hace falta saber valenciano. Y sobre todo dejarse llevar por la costumbre, ¿no? Si hasta para las leyes hay leyes basadas en la costumbre. Claro. El valenciano tendría que adaptarse, flexibilizarse, como le ha dicho, amoldarse. Que ¿no? el valenciano, Andrés, no nos divida a la sociedad. Que no nos pongan un valenciano que nos peleemos los ciudadanos. Ni los valencianos, ni los castellonenses, ni los argentinos. Creo que el valenciano es una cosa de enriquecimiento cultural donde tiene que aprender. Que quiera hablar valenciano toda su vida, pues lo puede hacer. Lo que no puede ser es que si mi hijo va a suspender una plaza de trabajo por no saber valenciano, pues me parece muy fuerte. Eso está pasando, ¿eh? ¿Qué piensan en la calle? Hemos salido a preguntar, ¿usted qué prefiere? ¿El valenciano académico para darle esa importancia académica, lingüística, o el valenciano de la calle? El valencià que es parla en el carrer, per ahí, en els bars, ese es el más cultural. En el carrer, en los amics. ¿Qué prefiere usted? Que sí. Pues sinceramente prefiero el lenguaje natural. Cada uno debería hablar solo valenciano, inglés o español. O sea que hay que adaptarse. A mí me gusta ese. Me gusta. El de Ayora. Bien, yo respeto a todo el mundo. Lo que es como ahora en el Parlamento. Ahora van a hablar el gallego en el Parlamento y van a hablar... Yo creo que son un poco diferentes el valenciano el que es muy parecido al catalán es el mallorquín. Yo pienso que es una riqueza, y entonces esa riqueza creo que es una riqueza que se pasa de familias en familias. Lo que se haga de forma académica o se purifique, etcétera, etcétera, y que se pueda generar a través de universidades o estudios, creo que empobrece más que enriquece. Creo que lo que enriquece este tipo de lenguas son las familias. En Alicante se habla un valenciano muy distinto y creo que todo es válido. De acuerdo con este señor, totalmente de acuerdo. Creo que el valenciano es enriquecimiento familiar para todos los alicantinos, valencianos y castellonenses, donde se tiene que hacer con el amor del mundo entero porque eres valenciano, pero como ha dicho el señor, es ir a menos en la academizar el valenciano. No se puede. O sea, perdóname la expresión, es inútil darle a un chaval que está estudiando química el valenciano que le sume en química que le está sumando, le está restando. Claro, pero lo que tú dices. Está muy bien el conocimiento del valenciano, claro. Está muy bien, es verdad, pero hay que respetar la pluralidad de la comunidad valenciana, yo insisto en volver un poco al inicio, al germen de esta conversación, que es un poco lo que dice Carlos Mazón. Vamos a flexibilizar, a aunar todos aquellos matices que tiene el valenciano en distintos territorios. No es el mismo, como decía, el valenciano de Monóvar, el de Petrer, claro. El de Villar, el de Elche. Es decir, en un sitio dicen estas palabras que mucha gente ha ido aprendiendo, es verdad. A mí hay una palabra que dicen bastante los ilicitanos puros, de verdad, ¿no? En cuanto a ir a pelarse, ¿no? Y a lo mejor yo he escuchado alguna cosa vez a algún ilicitano decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Zali? No, yo me voy a Chullame. A Chullame. Sí. Esto.
pues eso es pelarse, que va a pelarse. A ver, yo he oído muchas veces aquello de moratros. Moratros. Moratros no, es una palabra, es nosaltres. Es nosaltres, moratros. Pues les digo que... Pero estáis en el bar y esto crea... Este valenciano crea amistad, crea amigos. El otro valenciano crea enemigos. Sí, porque te lo están imponiendo a base de otra gramática, de otra pronunciación, de otra tal, y buscar conectores, alesores, que no es la tuya, alesores, el pernil, el cholibert, estas cosas que uno se queda así un poco. Es verdad que este valenciano que nos gusta, por lo menos a mí también me pasa, como a Lisardo, como Rafa, nos gusta el valenciano de la calle, ese que se habla a veces con ciertas faltas gramaticales. Bueno, pero se entiende lo que quieres decir. Se entiende, y sobre todo son adaptadas. A mí me gusta que me llame mucho, gitans. Gitans. ¿Cómo va gitans? ¿Dónde va gitans? ¿Cómo vas, a jugar a pilota. ¿El gitano parla valencià o no? Hay muchos que vengan en Alcoy, todos los gitanos hablan valenciano, claro, Valencia. Y en Alicante hay muy pocos, pero los hay también. ¿En Alicante se habla valenciano? ¿Se habla valenciano en Alicante? Muy poco. Muy poco, pues fijaros, Vox va a presentar en el próximo pleno una moción, ya es la cuarta vez que lo hace en los últimos años, para pedir que Alicante sea declarada ciudad castellano hablante. Esta iniciativa que presentamos por cuarta vez busca lo mismo que las otras veces, que es garantizar que la ley de uso y enseñanza del valenciano se adecue a la realidad social, y es que en Alicante se habla mayormente castellano, se habla español y no valenciano, tal y como dice la propia normativa. Nosotros desde Vox creemos por la libertad de los padres a elegir la lengua en la que estudian sus hijos, y queremos que esa libertad del artículo 27 de la Constitución esté garantizada. El valenciano es una lengua cooficial, la puedes perfectamente darla en español que recordemos... Sabéis que esto de la declaración no es un capricho. La declaración de una ciudad castellano hablante lo que significa es que con la nueva ley que va a remodelar José Antonio Rovira en educación, permite las ciudades, los pueblos denominados castellano hablantes, lo que permite es que no sea obligatorio en el colegio. Perfecto, estoy de acuerdo. No podemos tener miedo a compromiso, a que voten a favor de lo que habla Mario Ortola. Creo que es un enriquecimiento, y ya vuelvo a repetir, si un chaval que estudia física le va a notar para entrar en una... Le va a bajar la nota. Le va a bajar la nota por no saber valenciano. Ya lo ha dicho él, que un niño de cuna que habla valenciano suspende un examen, me parece muy grave. Sí, es así, pero yo insisto, ¿cuántos millones de personas hablan el español o castellano? 500 millones de personas. ¿Cuántos millones hablan catalán, por ejemplo? Muy pocos. Pues entonces, a eso me remito. Claro. Eso no significa... Puede ser cooficial, perfectamente. Eso no significa que lo dejemos abandonado. Porque al final es verdad que es cooficial. Y como es cooficial, la puedes utilizar... Es una lengua propia que, fijaros, utilizamos ahora, por ejemplo, para las hogueras, les fogueres de Sant Joan, ¿no? Los fogueres, los ninots... Utilizamos mucha terminología en valenciano para las fiestas tradicionales en Alicante. La Federación ¿Qué de dice a Fogueres? todo esto Rafa Mas, que le hemos preguntado también, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante? Pues esto. Alicante es una ciudad que parla valencià, que parla castellà. El valencià es catalán, es el catalán que se habla aquí, y eso no es que lo diga yo, es que la ciencia así lo constata, ¿no? En definitiva, es una guerra política. Con la lengua no se tiene que hacer guerra, con la lengua no se tiene que hacer guerra política, porque la lengua es un vehículo para comunicarse, para sentir, para amar, y no para hacer una guerra como quien hace estas personas, ¿no? Y si Mazón quiere defender el valencià, que parle valencià. Lo que no puede hacer es el ridículo, como va a hacer Vox en el pleno de Ayuntamiento de Alicante. Ay, madre megua, este chaval se contradice. No, pero es lo que yo estaba diciendo. Sí, estamos hablando de una lengua cooficial. Tú puedes utilizar el castellano, pero puedes utilizar perfectamente el valenciano, que es cooficial también en la comunidad valenciana. Sí, aquí lo que pasa es que yo me he quedado con la coletilla de Rafa Mas, que dice el valencià es catalá, por lo tanto ya la está liando. Aceptamos la sumisión del valenciano al catalán. Yo no, por ejemplo, yo no lo creo así. No, y como yo me imagino que muchísimos alicantinos y muchísimos valencianos
Porque, fíjate los datos que te daba antes. Yo quisiera que alguien me los hiciera oficiales, que de verdad, que dijeran, sí, efectivamente son así. Pero ¿qué pasa? Que desde hace no sé cuántos años, los catalanes se han metido por medio intentando arrebatar todo lo que era principio valenciano para llevárselo, como yo digo, a su huerto. El otro día dijo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que está buscando a los mejores para colocar al frente de los puestos de responsabilidad en la Consellería de Sanidad, en el Hospital General de Alicante, en el Hospital General de Elche, en las Direcciones Generales de Sanidad, e incluso al frente de la atención al público en los lugares especiales que ahora le preguntábamos, incluso aunque no hablen valenciano. Claro, vamos a ver. Es que eso es lo último que voy a mirar. Si busca los mejores tendré que ir a buscar Europa, porque se han ido todos. Bueno, algunos todavía están pescando por aquí. Alguno queda. Alguno queda, incluso aunque no hablen valenciano, ¿no? Que es un poco... Es verdad que Rafa Mas tampoco es la seva llengua materna, aunque es de fent molt bé, parlan en valencià, però no és Nacho Bellido, que parlava en valencià en tots els plenaris, Nacho, ¿no? Sí, Nacho parlava en valencià en tots els plenaris, ¿no? Pero Rafa no, pero sí es verdad que se defiende bien hablando un poquito en valenciano y que nos ha hablado. Pero ahí está la riqueza, poder hablar en valenciano y en castellano. Compartir el valenciano. Que no nos moleste y que no estemos incomodando. Que no te moleste compartir el valenciano. El valenciano es una lengua natural de la comunidad valenciana y que, como ha dicho, se ha contradecido él solo, ¿no? Que la lengua no sea una guerra. La guerra la creas. Lo decía con el arma en la mano, ¿eh? Con el arma en la mano. La creáis vosotros y creáis enemigo a base de vuestra academia catalana, no valenciana, porque lo ha dicho. O sea, hacéis una lengua catalana, no valenciana. Sí, sí. Entonces, si hiciéramos un referéndum el día de mañana y la votación saldría el sí o el no al valenciano, sale que no. Es verdad que es una lengua que tenemos que conservar, a la que tenemos que amar, que tenemos que enriquecer, a nuestros hijos le tenemos que enseñar también esa lengua que al menos yo la tengo asumida como una lengua de distancias cortas para hablar con familia. Los amigos de mi padre que parlaban en... Mira, que vuelve al caso, la lengua gitana. Ahora la quieren impartir como un adoctrinamiento a algunas federaciones gitanas. Yo estoy en contra. Porque lo que se está haciendo es apartarnos de la sociedad. Y crear ahí una academia que luego no... Claro que nos va a perjudicar. No va a perjudicar, sí. Y al final de la carrera de la lengua valenciana perjudica al chaval que estudia química, física... donde quieras. Pues a ver si le hace caso la presidenta de la Agencia Valenciana de la Llengua al presidente Carlos Mazón y flexibiliza el valenciano, es verdad, sobre todo para las oposiciones, para los exámenes, que si llega alguien y pone, yo tengo un amigo de Monóvar que dice, me he comprado unos zapates azules, ¿no? Azuls, dice, ¿no? En vez de blaus, ¿no? Blaves, ¿no? Que diría. Es decir, que a veces en algunos lugares sí que se adaptan palabras castellanizadas. O los exámenes lo pueden hacer que el valenciano no puntúe, le mandas un plan de desarrollo, te lo escribe valenciano, que sabe la que está contratando de que sabe valenciano para poder defenderte a los servicios. Que sea un complemento, desde luego. Que sea un complemento, no hay... Contratar a los mejores. Y que tus hijos, tus nietos, los amigos de tus hijos, los míos, puedan llegar tan lejos como quieran con las materias, no con el valenciano. Mi hija tiene 11 años. Dentro de 5 años, si se presenta un examen de valenciano, mi hija aprueba. Y en mi casa ni lo habla. Seguro. Fíjate, por lo que estamos hablando. Terminamos. Una cosita rápido. Mira, en catalán, el temps, el tiempo. En valenciano, l'orange. Hombre. L'orange. L'orange. Que fíjate. Bueno, el temps también es en valenciano. Sí, pero utiliza también. Es verdad que se utiliza también l'orange. Buscamos las acepciones. Se utiliza también l'orange. Porque es también muy valenciano. Muchas gracias, Lisardo Gavarre. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Rafa Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias a tu y naturalmente, a Canal 12. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también. Hoy hemos querido hacer un guiño a ese valenciano porque un servidor, yo también me declaro hablador de valenciano de la calle, un poco del más coloquial. Por lo tanto, a mí probablemente también la Academia Valenciana de la Lengua me daría algún capón con alguna de las expresiones. Gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.